Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. En este primer bloque y en el segundo bloque queríamos hacer algunas reflexiones y algunos comentarios, dado que el 1 de diciembre es el día de la lucha contra el SIDA. Y a raíz de esa situación, el día 3 de noviembre en el Centro Cultural Coreano hicimos un evento especial sobre el tema. Y nos gustaría con Inés hacer algunas reflexiones y comentarios para contar desde dónde comenzamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Inés, ¿qué pasaba ya por la década del 80 cuando aparecen algunos pacientes con enfermedades nunca vistas? Fue algo bastante impresionante para toda la comunidad médica. Quienes somos médicos hace más de 30 años nos acordamos que había personas que generalmente eran personas que tenían sexo con hombres, que tenían sexo con hombres, que tenían enfermedades raras que en los libros aparecían como cosas anecdóticas, como el sarcoma de Kaposi, gente que tenía enfermedades, infecciones muy severas y se morían. Y aparece un virus que tardábamos casi un mes en tener el resultado del primer HIV, y era un virus de la inmunodeficiencia que no sabíamos lo que hacía ni dónde venía, pero sí sabíamos que dejaba sin una parte de los glóbulos blancos a las personas, que son los linfocitos, que son las células que nos defienden de las infecciones, y esas personas no las podíamos tratar, o sea, le dábamos los antibióticos, los medicamentos, y las personas igual fallecían, ¿no? Y a fines de la década del 80 había cada vez más casos, ¿no? En la residencia, cuando empezamos la residencia en la década del 90, cada vez venían más pacientes, mujeres, hombres, aparecían niños con esta enfermedad y lamentablemente veíamos cómo la gente se enfermaba y moría, ¿no? No había tratamientos hasta que aparece una primera medicación que es el AZT, ¿no, doctor? Que para nosotros era la mejor medicación, igual se la dábamos a los pacientes y no nos iba muy bien. Y los que pasamos toda esa etapa hospitalaria en la cual se empezaron a crear movimientos, infectólogos que empezaron a estudiar esta enfermedad, empezaron a hacer dosajes de CD4, carga viral. Aparece en el año 96 lo que se llama el cóctel de tratamiento. Ese cóctel de tratamiento es un tratamiento que permitió cambiar la vida de las personas. O sea, las personas, si bien no se curan, cambió la expectativa de vida. Pudimos tratarlos, subieron los CD4, tratamos las infecciones, pudimos decirle a los pacientes no te vas a morir de esto, se va a transformar en una enfermedad crónica. Y la verdad que para todo el equipo médico, y hablo de esto, equipo de salud en realidad, fue muy placentero ver que del año 96 hasta ahora pasamos de una enfermedad que se morían todas las personas a ver que esas personas con VIH tienen hijos. Y tienen hijos que no tienen VIH. Entonces, ahora vemos hijos de esas personas que tienen 20 años ya. Sí. Tú sabes que durante este evento, Patricia Trinidad, que es pediatra, infectóloga, y Rosa Boloña del Hospital Garrahan, nos contaron un poco cómo fue toda esa historia. Y uno de los temas que yo también lo viví muy intensamente y con mucha angustia, era cuando teníamos a las mamás, a las mujeres embarazadas y que eran HIV positivas. Y cuando eran HIV positivas, nosotros teníamos que esperar muchas veces después del año para ver si estos chicos, los anticuerpos que tenían eran nada más que los transmitidos por la madre o si se habían infectado. Y yo recuerdo muy bien la alegría cuando podíamos decirle que su chico no estaba infectado y la tristeza cuando estaban infectados. Y ahí nació todo un movimiento muy importante. Nunca me voy a olvidar de los caballeros de la Orden de Malta, que en el año 2000 nos vinieron a hablar e hicimos un grupo de trabajo para
colaborar con 8 hospitales públicos. Marialda Zarubi, ¿te acordás de la Sardá? Sí. Liliana Vázquez. Con ellas empezamos a trabajar colaborando con 8 hospitales públicos. ¿En qué? En detectar a las mujeres y que cuando eran positivas ya le dábamos las medicaciones que podían controlar las infecciones. Cuando empezó lo del HIV, la transmisión vertical de las mujeres que estaban infectadas era de 25%. Vertical le decimos cuando de la mamá pasa al feto, cuando la mujer está embarazada. Sí. Y vos sabés que nosotros cuando comenzamos este trabajo teníamos 25% y pudimos disminuirlo después de 4 años de trabajo al 4%. Y yo nunca me voy a olvidar la importancia de estudiar a estas mamás, de proveerles leche porque no le pueden dar el pecho, porque eso transmite el HIV, de hacerle los testeos, y realmente fue un cambio fenomenal. Y el otro día, en este evento, nos contaban Rosita Bologna y la doctora Patricia Trinidad cómo estos chicos, muchos de los cuales perdieron a sus padres, a sus abuelos, pero cómo estos chicos hoy son adolescentes y algunos adultos jóvenes realmente hacen una vida igual que los pacientes HIV negativos. Y entonces hicimos un lema que decimos, somos todos iguales, de modo tal de patrocinar el trabajo en conjunto de unos con otros. Sin duda, doctor, el VIH en este momento es una enfermedad crónica que se controla. Es imposible discriminar a una persona VIH de alguien que no sé, porque es imposible darse cuenta. Digamos, las personas somos todas iguales, las mismas oportunidades, y es una enfermedad crónica que si hay una enfermedad que ha cambiado en los últimos 30 años es el VIH en el sentido de la capacidad, el desarrollo y la investigación que hay para esta enfermedad, ¿verdad? Sí. Y este movimiento mundial de que somos todos iguales se tradujo en Nueva Zelanda por la creación de un banco de esperma de pacientes VIH positivos, pero como están controlados, el esperma es negativo. Y entonces hay muchas posibilidades de que parejas discordantes o personas positivas y negativas puedan realmente aspirar a tener chicos. Nunca me voy a olvidar en los primeros años cuando aparecían estas parejas discordantes, era una angustia tremenda. Pareja discordante le decimos cuando uno de los integrantes de la pareja es VIH positivo y el otro es negativo. Es negativa. Y entonces, pero querían tener chicos. Y aprendimos que como controlando uno podía evitar de que estas parejas no tuvieran chicos. Y tuvieron chicos. Y Marialda Zarubi de nuestro grupo tiene más de 200 personas registradas al respecto. Eso es interesante, doctor, porque en este momento, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, los últimos datos, es que ha aumentado la transmisión vertical, digamos. ¿Y por qué ha aumentado? Porque no se testean las personas, las mujeres en etapa fértil o las mujeres embarazadas para VIH, y a veces hacen pocos controles prenatales, con lo cual consultan en el último trimestre y en el último trimestre se hace un VIH y es positivo y ya igual se trata a la mamá, pero digamos no es lo mismo que tratar desde el principio de la gestación a una mujer con VIH positivo para evitar la transmisión vertical. Sí. Lo que es trascendente, importante, tú lo has dicho, es transmitir un mensaje, que toda mujer embarazada debe realizarse 2 estudios para VIH, al principio y al final del embarazo. Y es increíble cómo cuando uno las encuentra positivas,
con las medicaciones que hoy hay, los chicos nacen sanos. Y realmente eso ha cambiado totalmente la película. Por lo cual tenemos que dejar el concepto de que el test de VIH es un test muy importante y necesario en las mujeres embarazadas. Sí, en realidad en la población general, doctor. Debemos recomendarle a todas las personas, hay test gratuitos en todos los efectores públicos, en ellos hay test gratuitos, se hacen sin turno, es una extracción mínima de sangre y la verdad es que no solamente que no está de más, sino que permite catastrar todas las personas con VIH para que reciban precozmente el tratamiento. Sí, y vos sabés que hay algunas ciudades, ¿te acordás? San San Francisco, Francisco. que era el lugar donde más casos había en la década del 80. Donde empezó el VIH, donde Exactamente. empezó el VIH. Merli Sande, que era un infectólogo muy importante, que lo trajimos nosotros, pobre, después falleció, pero él nos mostraba lo que era San Francisco. Y las autoridades hoy de San Francisco están trabajando para que todas las personas tengan el control y se erradique o se controle el VIH en la ciudad de San Francisco. SIDA cero. Exactamente, SIDA cero. Y entonces nosotros tenemos que dejar la idea de que todos tenemos que alguna vez hacernos este test porque esto facilita mucho. Si saber que somos positivos, tratarnos. Y si somos negativos, disfrutar de ese dato, pero patrocinar para que la gente pueda tener este concepto. Entonces, mis queridos amigos, en este primer bloque quisimos contarles cómo comenzó esta infección, lo que Inés le dijo muy claramente que en alrededor del 95 salió el cóctel de las drogas y ahora le vamos a contar en qué estamos en el tratamiento de los pacientes VIH. Seguiremos con Inés comentando algunos aspectos que se discutieron el 3 de diciembre en ese evento que se hizo en relación al Día del SIDA, y una presentación que me pareció muy interesante, Inés, fue la de Marcelo Laurido, que habló sobre el significado de la carga viral no detectable. Cuando nosotros tratamos a los pacientes, después de 3, 4 meses, muchas veces los pacientes están con carga viral no detectable. Y ellos pueden estar con carga viral no detectable durante el resto de su vida. Hoy existen muchas medicaciones muy simplificadas y, como decíamos, hay algunos especialistas que toman una ciudad, un lugar y trabajan para que en ese lugar o en esa ciudad uno pueda tener la erradicación, entre comillas, del HIV. Ese es un aspecto. El segundo aspecto que me gustaría que reflexionemos es qué ha pasado y qué pasa después de 20 años que un paciente ha tenido HIV, está controlado, está en medicación. ¿Qué pasa en relación a los problemas cardiovasculares que pueda tener, a los problemas metabólicos y otras enfermedades? Bueno, doctor, después de 20 años de evolución, 22 años de evolución del VIH, vemos que esas personas que adquirieron su enfermedad a los 25 años tienen 55 años. Y sabemos todos que después de los 50 años la enfermedad cardiovascular, esto implica no solamente lo que es la enfermedad de las arterias coronarias, sino todo lo que es la elevación de colesterol, la elevación de la glucemia. Son todas personas, o es una población etaria que tiene más incidencia de sobrepeso, hay más panza, hay más lo que llamamos insulinoresistencia. Y a veces también, en el principio, mucha de la medicación para VIH era medicación que provocaba lipodistrofia. ¿Qué es la lipodistrofia? Es que la grasa se depositaba en lugares inusuales y eso generaba que parecía que no pasaba nada con esa grasa, ¿no? Que era un efecto secundario de los medicamentos, pero que a las personas más que el tema estético no le cambiaba demasiado. Y hoy sabemos que no, que la grasa es un órgano que
actúa y es inflamatorio y es proinflamatorio, y que cuando se junta eso con la edad, aumentamos el riesgo cardiovascular. ¿Qué hacemos con las personas que tienen VIH positivo en el consultorio y lo encontramos el colesterol elevado? Le tratamos el colesterol. ¿Qué hacemos si esa persona tiene la glucemia elevada y tiene sobrepeso? Lo mandamos a bajar de peso, a hacer ejercicio, a bajar la glucemia con medicamentos. O sea, creo que lo más importante es saber que probablemente esas personas tengan más riesgo de enfermar de su cuadro cardiovascular por la edad que por su VIH. ¿Por qué? Porque lo que aspiramos con el VIH es que tengan buenos CD4, o sea que sus linfocitos estén altos para que no se infecten, que tengan carga viral indetectable, quiere decir que el virus no circule y no genere estados inflamatorios, pero la edad sigue y los riesgos cardiovasculares aumentan. Lo que no podemos permitirnos es no tratar el riesgo cardiovascular de esas personas porque tienen VIH. Me parece que lo que tú has dicho es fundamental. Si nosotros, en las personas que no son VIH, después de los 50 años, patrocinamos el control cardiovascular, el control metabólico, el control visual, etc., en las personas VIH lo tenemos que hacer con una mayor intensidad y un mayor compromiso. Sin duda. Otro aspecto que me pareció muy interesante fue el rol del farmacéutico en el grupo de salud donde nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque vos viste que habitualmente los pacientes cuando tienen algún problema con la medicación van al farmacéutico. Y en la farmacia, el farmacéutico, tenemos 163 farmacias en todo el país trabajando en este tema, ellos están trabajando para que los pacientes acepten y tomen la medicación con tranquilidad, con confianza, y hay realmente más del 90-95% de las personas que lo hacen. Es una dispensa de medicamentos especial, digamos, no es cualquier farmacia, son farmacias con farmacéuticos entrenados en poder responder estas preguntas, ¿no? Exactamente. Eso es un aspecto que a nosotros nos resultó fundamental, en que los farmacéuticos estén entrenados en colaborar con los profesionales médicos en este aspecto del manejo de los medicamentos, efectos adversos. Una de las preguntas habituales es, ¿qué hacemos cuando llega el verano? Que muchas veces viajamos, ¿tenemos que llevarnos la medicación con nosotros? ¿Podemos suspenderla, sí o no? La medicación viaja con nosotros todo el tiempo, es una medicación de por vida, todos los días de nuestra vida, por lo menos por ahora, y tenemos que asegurarnos, si nos vamos, la dispensa y la provisión de medicamentos y no viajar sin medicación. Exacto. Y lo que tenemos que tener presente es que no hay ningún inconveniente. Uno le hace un certificado diciendo que el paciente Juan García tiene una infección viral crónica y necesita tomar medicamentos y le autorizan que se lleve los medicamentos. Algunas veces uno los despacha, otro los lleva en la valija de mano, pero lo que es fundamental que no se deben suspender los tratamientos durante el mes del verano. Exactamente. Otro aspecto que nos pareció muy interesante durante este evento fue la asociación de las hepatitis con el VIH. Vos sabés que hay 3 hepatitis. Las coinfecciones. Las coinfecciones. Está la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Nosotros teníamos en hepatitis C un porcentaje mayor en los pacientes VIH. Hoy, los pacientes VIH con hepatitis C pueden recibir los mismos tratamientos que se da a los pacientes sin VIH. Y lo que se ha encontrado es una respuesta fantástica a los tratamientos contra hepatitis C. Lo que ha cambiado en los últimos 5 años, doctor, es que han aparecido tratamientos curadores de la hepatitis C. Porque recordemos que una coinfección de virus C
con VIH muchas veces significaba llevar a trasplante hepático al paciente y había recaídas después del trasplante incluso. Y ahora hay tasas de curación del virus C, con lo cual ha cambiado el paradigma del tratamiento, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la hepatitis B? Bueno, la hepatitis B es algo muy importante que cualquier persona que tenga virus, todas las personas, porque es un calendario nacional, deben estar vacunadas para hepatitis B. La primera dosis de hepatitis B se da al bebé antes que salga de la sala de partos, con lo cual es calendario nacional, es gratuita en todos los efectores públicos en el país. Y la verdad que no debería haber ninguna persona con VIH que no esté vacunada para hepatitis B. Pero si la persona con VIH tiene hepatitis B positiva porque es un virus más fácil de adquirir que el VIH, el virus de la hepatitis B, tiene una condición que puede pasar a la cronicidad, con lo cual el control de estos pacientes es muy exhaustivo para evitar lesiones hepáticas, ¿no? Exactamente. Y lo que tenemos que tener presente que hoy hay medicaciones que son tratamientos para los pacientes con hepatitis B que, a diferencia de la C, no los cura, pero sí los controla. Y el otro aspecto me parece muy importante que tú has dicho, que está en el calendario nacional, que es una vacuna, que todos debemos recibirla. Son 3 dosis. Muchas veces nos preguntan la paciente, recibí una dosis el año pasado, ¿qué hago ahora? ¿Empiezo de nuevo o puedo completar las que me faltaban? No, tiene que completar el esquema, no hace falta empezar de cero. Exactamente, tú lo has dicho muy bien. Hepatitis B son 3 dosis que uno las tiene que recibir 0, 2, 6 meses, pero si uno se olvida de alguna vez, las puede recibir. Después, otro tema que nos pareció muy importante son las vacunas en los pacientes HIV. Se hizo una presentación muy buena, la doctora Bessi Vázquez habló sobre el tema y lo que enfatizó es que los pacientes HIV pueden recibir casi las mismas vacunas que los pacientes no HIV, con excepción de algunos virus vivos atenuados. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que estos pacientes reciban la vacuna antigripal, la vacuna antineumocóxica, fundamentalmente, las dos dosis. Y el HPV. El HPV, sin duda. Por eso, el concepto es que la vacunación es una herramienta fundamental. Inés, se nos viene la Navidad. Falta poco. Tenemos que agradecer a un grupo de personas que han trabajado y trabajan para que esto sea posibilidad. Jimena y María de Metro. Sí, doctor, sin dudas. ¿Vos te acuerdas de ella? Sí, claro. Bueno, después estamos nosotros trabajando aquí, en este estudio que realmente se llama Buenas Notas y que realmente está Diego, Ignacio y el grupo de colaboradores que realmente han hecho posible que nosotros podamos tener este programa. Después están los que colaboran de nuestro grupo, Tulio, Alberto, Liliana, y después a las empresas. Tenemos el Hotel Presidente, el Espasa, Pfizer, DASA, ELEA, Richmond, Sidus, está Helios y está Estambulian Servicios de Salud. A todos ellos queremos decirle feliz Navidad y que realmente la pasen bien. Y para terminar, tener siempre presente algo que decimos, que al arbolito de Navidad pongámosle un montón de reflexiones y comentarios que nos ayuden a tener un árbol lleno de cosas muy lindas que nos pueden ayudar a vivir mejor. Tengámoslo presente. Feliz Navidad a todos ustedes y le deseamos lo mejor para estas fiestas. Gracias.